¿Puede el horror convivir con lo cotidiano de manera silenciosa? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Salcedo y vamos a inaugurar una nueva sección en este canal de YouTube, una sección que ya hemos venido anunciando en otras secciones, pero ahora se hace realidad y es sobre análisis de películas históricas. Y bueno, hoy vamos a hablar de la zona de interés. Me pareció muy importante inaugurar esta sección con una película reciente o relativamente reciente, de apenas principios de este año. La zona de interés, una película que nos lleva al límite de lo moral y de lo cotidiano. Un relato cinematográfico que no solamente nos sumerge en una narrativa impactante, sino que también nos hace reflexionar sobre el peso histórico de los espacios en los que habitamos. ¿Qué secretos oscuros esconden estos lugares? Descubrámoslo en esta impactante fusión de historia y cine. Tengo que decir que esta reseña, a diferencia del video que se hizo para el podcast Historia Universal Contemporánea, sí tiene explícitamente referencias al final de la película para que la veas bajo tu propio riesgo. Y bueno, empecemos por decir de qué se trata la zona de interés. Pues se trata sobre la familia de Rudolf Höss, un oficial alemán que vive en una idílica, preciosa casa al lado de el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Veremos a lo largo de este filme cómo las personas que viven en esta casa, la esposa, los hijos, viven su cotidianidad mientras escuchamos todo lo que ocurre en el peor de los campos de concentración del Holocausto. Los personajes, como ya lo mencioné, son reales, completamente reales, todos los personajes que aparecen ahí, incluso la niña que aparece en las imágenes en negativo de las que me voy a referir en un momento más. El tópico fundamental de esta película es claramente la banalidad del mal, lo dijo el propio director, un concepto que fue introducido por Hannah Arendt justamente en temas relacionados con el Holocausto, porque, bueno, es bien interesante cómo a veces pensamos que pues se trata de monstruos, ¿no? Quienes llevan a cabo los actos monstruosos son monstruos, sí, pero en realidad también tienen una vida cotidiana, también tienen una cotidianidad, y esa cotidianidad muchas veces es la que banaliza el mal. Voy a dividir este análisis en dos grandes segmentos, un análisis cinematográfico y un análisis histórico. Tengo que hacer este pequeño descargo de responsabilidad de que, pues, a pesar de que yo tengo mucho interés por el tema cinematográfico, no soy estudiado en los temas de cinematografía. Me interesan, soy aficionado al cine, pero nada más. Por lo tanto, habrá ocasiones en las que quizá no utilice el término técnico exacto, porque, reitero, no tengo formación en esto, pero sí hay algunos conceptos que a mí me quedan claros respecto a cómo funciona la cinematografía y justamente trato de compartirlos. Vamos al apartado técnico porque el sonido de la película es muy, pero muy importante. Básicamente, a través del sonido es que vamos a apreciar todo lo que pasa en el campo de concentración de Auschwitz, porque en realidad no lo vamos a ver más que de lejos. Si atrás de esos muros de la casa es como nosotros veremos Auschwitz, pero realmente lo vamos a apreciar con el oído. El sonido es sumamente importante. Yo sugiero que esta película debe verse, si a ser posible en el cine, pero pues ya salió de cartelera, entonces se puede o se debería ver más bien en casa con una buena barra de sonido, con un buen sonido, a falta de este, pues quizá con audífonos que permitan apreciar justamente los matices que nos deja el sonido, porque es, digamos que es un protagonista más, un personaje más, es ese sonido
que nos va a permitir apreciar todo lo que pasa. Yo lo he dicho en varias ocasiones, esta película sin el sonido que se escucha detrás de todo lo que está pasando, sería quizá la peor película de la vida. La fotografía está diseñada de modo tal que nosotros vemos en color la mayor parte de la película. Hay que reconocer que las cámaras no son precisamente las más nuevas, ¿sí? Son como las cámaras de un reality show, ¿sí? De estos reality shows de hace unos 20 años, o vamos, estos reality shows donde se encierra a las personas en una casa, más o menos así es como funciona, porque en realidad las cámaras están fijas. Rara vez vamos a ver movimientos de cámara. Hay algunas escenas, sin embargo, que vamos a encontrar en negativo. Y justamente estas escenas que se grabaron con una cámara infrarroja de tipo militar son muy interesantes porque justamente el negativo es la otra cara de lo que está pasando. En cuanto al guión, los diálogos de la película son muchas veces frívolos, intrascendentes, aunque el filme sí nos presenta una narración. He dicho en otras ocasiones que no tiene como tal un arco narrativo y efectivamente no lo tiene, pero sí hay una narración dentro de la película. Y esta narración es visual. Los diálogos que hablan sobre lo que está en el campo de concentración son dichos con una naturalidad que espantan, ¿sí? Está diseñado el guión para justamente dedicarse a cuestiones banales, pero cuando se llega a tocar el tema de lo que está pasando detrás del muro, es ahí donde se dicen con una naturalidad que realmente uno se queda perplejo. En cuanto al tema del casting y actuaciones, la película fue muy cuidadosa en tener actores que dieran el perfil del casting, pero además actuaciones que erizan la piel por la naturalidad con la que se desenvuelven en medio de el terror de lo que está pasando detrás del muro, detrás de la alambrada. Yo reitero, no vamos a ver en esta película los golpes o los balazos o la cámara de gas funcionando, no lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Pero ante todos estos sonidos se observa cómo las conversaciones banales continúan, cómo todo lo que las banalidades que están haciendo las personas en esa casa continúan tal cual, sin inmutarse de ninguna manera. Y cuando llegan a platicar sobre lo que saben que está pasando del otro lado del muro, lo hacen de una manera completamente natural, como si se tratara de una charla más, de una situación extra. La dirección fue a cargo de Jonathan Blazer y tiene una forma poco convencional de transmitir su lenguaje cinematográfico. Desde el inicio nos declara la intención de hacerlo de una manera poco convencional y a lo largo de la película va a tratar de confrontarnos como espectadores con la realidad. Y bueno, pasemos al análisis histórico. Y bueno, la primera pregunta histórica que se me ocurre hacer es, ¿qué tantas licencias literarias se toma la película? O sea, ¿qué tanto de lo que vemos en pantalla pues no es exactamente como ocurrió? Y hay que entender que lo que ocurre en la película no necesariamente ocurrió de la forma en la que se plantea. Es decir, esas conversaciones no necesariamente se tuvieron de esa forma tal cual. Sí, no, no es un documental. Esto entendámoslo en principio. Pero la principal licencia entonces que se toma es la de mostrar la intimidad de la familia Hoss, sobre la cual pudieron haber pasado otras cosas, no necesariamente de la forma en la que lo plantea el filme, pero que es creíble. Vamos. Se apega, esta sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se apega realmente a lo que pudo haber pasado? Y yo diría que sí, sí se apega a lo que pudo haber pasado, ¿sí? Se apega a lo que pudo haber sucedido, no quiere decir que necesariamente haya sucedido así, pero sabemos que la familia Hoss vivió en esa casa.
sabemos que la casa está ahí. También sabemos que Rudolf fue transferido. También sabemos que regresó para la ejecución de 500.000 de judíos húngaros en 1944. También sabemos que la familia Hoss, la esposa, se quedó ahí, no quiso abandonar esa casa, a pesar de que a su esposo lo habían transferido. Y bueno, ¿es realista? Demasiado, diría yo. Creo que atina mucho justo en el apartado de ser realista, que el filme realmente nos trate de mostrar algo que pudo haber sucedido y que pudo haber sucedido de esa misma manera. Porque la precisión histórica que tiene es bastante. Las fechas coinciden, los personajes coinciden. Por supuesto que probablemente las cosas no estaban acomodadas exactamente de esa misma forma o que los diálogos no sucedieron exactamente de esa manera. Sí, pero en general el filme nos muestra algo que históricamente se apega mucho a lo que pudo haber pasado. Los personajes coinciden, en general se aproxima bastante a lo que sabemos que ocurrió. De hecho, toma como referencia a una niña polaca que colocaba comida por las noches en lugares donde los prisioneros de Auschwitz la pudieran encontrar. Estas son, digamos, que las escenas que están en negativo. Y justamente la película está en positivo, salvo por estas escenas. Y entonces es una forma en el lenguaje cinematográfico de decirnos, mira, esta es la contraparte, esta es la otra cara, es por eso es el negativo. Y como las acciones positivas están en negativo y las acciones negativas están en positivo. Es, yo diría, que la primera confrontación, el primer punto confrontativo que tiene este filme y que nos hace pensar, o sea, el director no nos está dando el contenido masticado, sino que busca la reflexión y habrá una segunda parte confrontativa, que es un punto de la película en donde la película se queda en silencio total, como si se hubiese ido la luz, se hubiese apagado. Yo casi estoy seguro que muchas personas en el cine cuando la vieron habrán pensado, ¿se fue la luz o qué pasó? Porque pasan algunos segundos en silencio total y nos permite darnos cuenta en cómo nosotros mismos, incluso como espectadores, hemos normalizado ya en la película los sonidos de todo lo que ocurre atrás de los muros de la casa. Pero además que estamos ahí como un boyerista viendo todo lo que pasa, como sucede en los reality shows, ahí estamos viendo todo lo que pasa y sin embargo también tenemos esa idea de tratar de ver atrás de los muros. Estamos ahí de una forma, diría yo, morbosa, tratando de ver atrás de los muros. Y es en ese momento en que la pantalla se queda completamente negra y que además se queda en silencio, que se queda uno pensando, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y eso para dar paso a unas secuencias que nos van a llevar al final, el final de la película que es confrontativo. Muestra a Rudolf Hoss, justo después de recibir la noticia de que va a regresar a Auschwitz para liquidar a 500.000 de judíos húngaros, mientras, bueno, tuvo una conversación con su esposa y también se le hizo un chequeo médico en el que se vio que estaba perfectamente bien en temas médicos. Y bueno, va de regreso a casa después de tener una muy banal conversación con su esposa, pero en donde sale allí justo un tema en donde pues él ve esto como un trabajo más. Él simplemente estaba pensando en la forma más eficiente de gasear una habitación, aunque estuviese en ese caso llena de oficiales alemanes, pero él estaba pensando nada más en la forma más eficiente de gasear esa habitación, como si se tratase de un trabajo más, como si
ese hecho de llenar esa habitación de gas no fuera a implicar la muerte de miles de personas. Pues bien, la escena final nos muestra a Hoss bajando por unas escaleras. En cine nada es coincidencia, el hecho de que él esté bajando por estas escaleras no solamente nos habla de que va a salir del edificio, eso es obvio. Lo no obvio es que está descendiendo como personaje y cada piso es más oscuro que el anterior. Mientras baja, sufre de unas arcadas que no llega a vómito, pero van un par de veces que sufre unas arcadas. eh, eh, Algunos han interpretado esto como la forma en la que su cuerpo le está diciendo, oye, estás haciendo mal, ¿sí? Vamos, no necesariamente esto sucedió, esto seguramente es una licencia que se tomó el guionista y el director justamente tratando de mostrar este lenguaje cinematográfico, pero el filme ya nos ha dejado claro que está bien de salud, que más bien esta es una reacción somatizada, ¿no? Como que es la mente la que le está tratando de jalar a nuestro personaje. Pero llegará un punto en el que él se acerca al ya el piso de hasta abajo que está completamente oscuro y justo antes de eso él ve hacia un pasillo, justamente hacia el pasillo que está iluminado y tenemos ahí un flash forward, un salto al presente. Vemos de principio el interior de una cámara de gas que se abre para mostrarnos a una persona que la está limpiando. Y nos vamos a dar cuenta de que estamos en la actualidad, que no estamos viendo una cámara de gas en aquella época, sino en la actualidad, porque vamos a ver las características cintas estas que marcan las filas en los bancos y en los museos, y bueno, dudo mucho que esas cintas se hubieran usado en el año 1944 para meter ahí a personas para ser gaseadas. Y luego vamos a ver a un grupo de personas limpiando los aparadores del Museo Memorial de Auschwitz. Si tengo un calificativo para esto es que es desconcertante. Yo mismo me quedé en ese estado cuando vi las escenas y tuve que seguir mirando para convencerme y corroborar que estábamos viendo el presente, que era el presente lo que estábamos viendo y no el pasado. Y bueno, es que la naturalidad de las personas que limpian Auschwitz es idéntica a la que muestran los personajes de la película. La misma naturalidad con la que hemos convertido al Holocausto en un objeto de museo. El final de la película, reitero, es confrontativo. A mí no me queda ninguna duda. Nos confronta con la banalidad del mal no solo en lo relativo al Holocausto, sino me hace preguntarme, ¿qué tanto podemos normalizar los horrores que ocurren a nuestro alrededor? Mientras, por otro lado, tenemos al Holocausto ahí bien bonito en un museo como recordatorio de atrocidades que pasaron, pero no volteamos a ver las que están pasando en el presente, las que pasan a nuestro alrededor. ¿Hasta qué punto hemos normalizado la maldad? ¿Qué acciones de nuestro presente pueden ser juzgadas en el futuro como atrocidades? ¿Qué tantas de nuestras acciones caen en la categoría de atrocidades y nosotros estamos platicando sobre cualquier otra cosa? Estamos viendo un video de YouTube sobre cualquier otra cosa y sabemos que está pasando esa atrocidad, pero no, no hacemos nada al respecto porque para nosotros es algo normal. La película regresa de ese flash forward en donde nos permite también quedarnos pensando en, bueno, todo eso que Rudolf Höss hizo no sirve para nada, no sirvió para nada porque finalmente
bueno, mató a medio millón de personas y mató a millones de personas ahí en Auschwitz, pero al final, pues la guerra terminó, Alemania perdió la guerra, fueron los juicios de Nuremberg y bueno, ahora hay un museo memorial, ¿no? Pero se queda uno pensando, ese museo memorial también es una parte de esta banalización del mal porque muchas veces estamos acostumbrados a verlo ahí, bien bonito el museo. Sí, no queremos que se repitan esas atrocidades, pero claro, podemos seguir haciendo otras acciones que quizá en el futuro sean consideradas atrocidades. Pero la película continúa un momento más. Rudolf Höss finalmente baja hacia la oscuridad completamente. Es decir, el personaje que podríamos nosotros ahora sí que identificarnos, aunque la película está diseñada para que no te identifiques con él, pero podríamos identificarnos y podríamos preguntarnos en qué momento nuestra civilización se queda también en ese punto en donde puede todavía decidir ir hacia la luz y decide descender hacia la oscuridad. Básicamente la película termina cuando él desciende por completo a la oscuridad hacia un destino que finalmente nosotros ahora ya lo sabemos. Sabemos que esas eran unas atrocidades, sabemos que ese fue un genocidio, pero sí nos hace a veces preguntarnos qué tanto nosotros también estamos a veces en esa disyuntiva. Bueno, como película, francamente, es excelente, desde el apartado técnico, pasando por las actuaciones, el guión, la dirección, esa yo diría que es la conclusión como película. Como película histórica es muy eficiente, aunque hay que reconocer también que es muy notoria la forma de narración basada en cómo vivimos en el siglo XXI. Esta película difícilmente hubiera tenido éxito si se hubiese hecho hace unos 30 o 40 años, porque simplemente no consumíamos el contenido como lo consumimos hoy en día, no había estos reality shows tan hechos masivamente, ¿no? Y bueno, la manera de confrontar al público no era del todo convencional en esos momentos. Reitero, es una película muy confrontativa. Y bueno, como referencia histórica, yo no considero que esta sea una buena película para introducirnos al tema del Holocausto, sino más bien lo contrario. Primero es necesario que conozcamos lo que pasó y que tengamos una noción muy clara de lo que está pasando atrás de esa alambrada, justamente para que el mensaje de la película nos llegue en su totalidad. Y bueno, de momento esto ha sido todo. Suscríbete al canal si te gustó esta reseña y dale me gusta y comparte el contenido. Créeme que me ayuda bastante. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.